Hola, soy Arturo Martínez y en este voy a presentar el proyecto final de microcontroladores. Se tiene un sistema de control de temperatura en el cual el usuario por medio de un teclado matricial 4x4 ingresará una temperatura de referencia a un microcontrolador maestro. Este dato se enviará a un microcontrolador esclavo y se comparará con el valor de temperatura actual del sistema y dependiendo de esa diferencia se genera una señal PWM que modificará el ancho de pulso para modificar la temperatura del sistema para la temperatura deseada. La temperatura del sistema se leerá mediante la AS del microcontrolador esclavo. Este dato se enviará al microcontrolador maestro y será mostrado en la, en la pantalla LCD junto con la temperatura de referencia. Estos son los parámetros del sistema. En el diagrama de bloque se tiene el microcontrolador maestro, cuyas entradas son el teclado 4x4 y la temperatura del sistema, proveniente del microcontrolador esclavo. Las salidas son el teclado 4x4, la LC y la temperatura de referencia que se enviará mediante comunicación RC232 a 9600 baudios. La otra entrada del microcontrolador esclavo es la temperatura que conecta al canal analógico 0 de la ADC y las salidas son la señal de control PWM conectada al CCP1, el pin RC2 y la temperatura del sistema que se enviará al microcontrolador maestro. La frecuencia de muestreo se hizo mediante el timer 0, pero debido al tamaño del timer se hace necesario implementar un contador. La carga que se le aplicó es de 21 y para el PWM se usó el timer 2. La carga para este timer es de 249. El diagrama de flujo para microcontrolador maestro se establecen las entradas y las salidas y la comunicación a 9600 baudios. Entonces lo que va a hacer es leer el teclado, va a preguntar si se ingresó una temperatura de referencia. Si se digitó la temperatura, va a preguntar si se presionó la tecla C. Si se presiona la tecla, va a borrar el valor de temperatura de referencia. Si no se presiona la tecla C, sino la D, lo que va a hacer es enviar la temperatura de referencia al microcontrolador esclavo. Este va a ser su proceso y nos entregará el valor de temperatura del sistema y se mostrará en la pantalla LCD junto con el valor de la temperatura de referencia. El diagrama de flujos para el microcontrolador esclavo se tiene las entradas y las salidas y la comunicación y la resolución de la AS que es de 10 bits. Va a recibir el dato de temperatura enviado por el microcontrolador maestro y va a preguntar si ya se cumplió la frecuencia de muestreo. Si se cumple esta frecuencia, va a leer la temperatura del sensor, va a aplicar el sistema de control proporcional y va a preguntar si la temperatura del sistema es mayor a 200 grados. Si es mayor, va a mostrar en la pantalla 200 grados. Si es menor a 25 grados, que va a mostrar 25 grados, porque estos son los límites tanto inferior como superior. Si la temperatura está entre estos rangos, va a aplicar la señal correctiva del PWM y va a enviar este dato al microcontrolador maestro para mostrarlo en la LCD. En el código se hicieron dos códigos, uno para maestro y otro para el esclavo. En el maestro se selecciona el PIC, se configuran los fusibles, se establecen los protocolos para la comunicación, para la pantalla LCD y para el teclado. Se crea una interrupción para la recepción de datos, entonces lo que va a hacer es, cada vez que reciba un dato, los va a ir encapsulando en un vector. Eh, para el teclado va a preguntar si el dato digitado está entre 0 y 9. Si está en este rango, lo va a convertir para usarlo en el sistema. Si se presiona la tecla D, va a enviar el dato que se ingresó. Si presiona la tecla C, va a borrar este dato. En la LCD se va a mostrar la temperatura del sistema y la temperatura digitada por el usuario. Compilamos y vemos que no hay ningún error. Para el esclavo también se selecciona el PIC, se establece la resolución del ADC, configuramos fusibles, la comunicación, creamos las variables que vamos a usar en el ADC, en el resto del código también se crea la interrupción de datos, que es como en el código anterior. Para la frecuencia de muestreo creamos la interrupción por timer 0. Acá podemos ver el contador, va a contar 10 veces, se carga el timer, cada vez que se complete este tiempo va a leer el ADC y vamos a convertir este valor a milivoltios. Entonces, cada vez que convertimos este voltaje, ahora vamos a calcular el error restándole a la temperatura de referencia al valor actual de la temperatura del sistema. Aplicamos el sistema de control multiplicando por la señal Kp y lo mismo, si la temperatura del sistema es mayor a la temperatura máxima, en la pantalla se va a mostrar el valor de la temperatura máxima. Lo mismo ocurre con la temperatura mínima. Si está por debajo la temperatura,
Se va a mostrar en la DC el valor de la temperatura mínima. Si en cualquier otro caso, va a aplicar la señal de control PWM y aplicamos el control respectivo. Entonces seleccionamos el archivo, compilamos, no hay ningún error. Entonces ahora para la simulación seleccionamos el punto X del maestro y lo mismo que el punto X del esclavo y corremos la simulación. Entonces seleccionamos una temperatura de 200, le damos enviar y vemos que el PWM se empieza a modificar, lo mismo que la temperatura del sistema. Empieza a incrementar. Entonces, si no seleccionamos un buen valor de KP, lo que va a ocurrir es que el error va a ser muy grande sobre la medida o por debajo de ella. Entonces eso nos afectará la medida del sistema. Ya vemos que la medida ya está subiendo. En caso de que se escoja una KP más pequeña, el sistema va a cambiar mucho más lento. Veamos. Entonces, como dice que el error debe ser más o menos el 10%, entonces el 10% de 200 sería 20. Entonces, si la temperatura llega a 180, nuestro valor está de acuerdo a las especificaciones del sistema. Ahí vemos cómo está subiendo, se está acercando al valor que establecimos. Vemos que ya nos cumple con el requerimiento, pero él se va a tratar de estabilizar mucho más en la media, va a tratar de disminuir ese error. Entonces, para no alargar el video, borramos oprimiendo la tecla C y oprimimos, seleccionamos el valor de temperatura de 100 y le damos enviar. Vemos que ya empieza a disminuir la temperatura. Vemos que ya se pasó, pero trata de estabilizarse el error, pero sigue cumpliendo con los parámetros. Entonces borramos, le vamos a ingresar una temperatura que esté por debajo del límite. A veces eh, el, el tiempo de la simulación no corresponde con el tiempo real, entonces los valores a veces los toma muy lento en el teclado, pero podemos ahí ver que ya los ingresamos y empieza a disminuir la temperatura. Cada vez que se va acercando a la medida ingresada, va disminuyendo el error y tratará de estabilizarse.
Entonces, como la temperatura está por debajo del mínimo, deberá mostrar el mínimo del sistema. Como ya vemos